Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Eugenie Agnes E. Mayer. Desde la ciudad capital, Línea Directa. ¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda Liliana Henao. Hoy en el programa vamos a hablar sobre los peligros de las estafas telefónicas, particularmente aquellas en las cuales falsos representantes del IRS o Servicio de Impuesto le comunican a sus víctimas que deben miles de dólares que deben de pagar inmediatamente al gobierno. Así que hoy, precisamente para hablarnos más sobre el tema y también sobre la mejor manera de protegernos, tenemos tres invitadas muy especiales. Comenzamos con Walda Yon, directora del programa de vivienda del Centro Latino para el Desarrollo Económico en Washington, D.C. y locutora del programa semanal en Radio América Consejos Financieros. También está con nosotros la preparadora de impuestos y dueña de Global Consulting Services en Germantown, Maryland, Daisy Rivera, y también Lisette Lares, quien fue precisamente blanco de una de estas llamadas. Muy bienvenidas a todas, gracias por acompañarnos. Walda, vamos a empezar contigo para hablar acerca de este fraude tributario, estafas tributarias que prevalecen todo el año en realidad, pero se acentúan un poco cuando llegamos a la época de declaración de impuestos. ¿Qué tan prevalentes son? Gracias, Liliana, por la invitación a tu programa, y definitivamente sí, eso es algo muy importante de traer esta información a nuestra comunidad, porque como tú dices, es algo que se ve durante todo el año, aunque tiene un incremento durante la época de preparación de impuestos. ¿Y cuáles son esos tipos de estafa que nuestra comunidad puede ser víctima? Son llamadas telefónicas, personas haciéndose pasar por empleados de la Oficina de Impuestos o IRS, por sus siglas en inglés. También pueden ser correos electrónicos que podemos recibir con información como que es urgente, que debemos al IRS, que tenemos que dar nuestra información personal para ellos poder resolver ese problema, o puede darse también en forma de un mensaje de texto. Entonces, tiene que estar nuestra comunidad muy al pendiente de esto, no abrir esos correos electrónicos, no hacer caso de dar información personal que no haya sido esa misma persona que ha generado esa comunicación, y mucho menos dar esa información por teléfono o caer víctima de ese chantaje. Daisy, algo muy importante que a la vez, digo yo, da miedo, es que muchas de estas personas que inician estas llamadas tienen datos personales, conocen tu nombre, pueden conocer dónde vives, algunos hasta tienen los 4 últimos números del Seguro Social, y cuando te dan toda esa información, te asustan, te intimidan, y pues tú piensas que es genuina esa llamada, pero ¿nos debe sorprender que tengan tanto acceso a información personal? Liliana, gracias por la invitación acá a la Línea Directa. Sí, definitivamente el hecho de que alguien te llama y te da tanta información detallada de tu vida, de tus hijos, qué es lo que haces, asusta. Entonces hay que saber manejarlo. Lo primero que hay que hacer es pedir el nombre de la persona que está llamando, el número de identificación, si se hace llamar, decir que es del IRS, pedirle el código de ellos, porque ellos tienen un número de identificación, tomar nota de esa información y simplemente decirles: yo directamente me voy a comunicar al departamento de IRS para verificar esta información, gracias, y colgar. Excelente. Lisette, tú estás aquí en el programa precisamente porque tú fuiste blanco de una de estas llamadas fraudulentas. Cuéntanos, ¿cuándo fue, en qué época del año y cuál fue su acercamiento? ¿Qué fue lo que te dijeron? Liliana, gracias por tu invitación aquí al programa. Sí, fui víctima de fraude. Ellos me llamaron como a mediados del año pasado. Me pidieron mi número de seguro social, me pidieron la información de mi banco, que yo debía supuestamente 2 años de impuestos, las cuales nunca los he pasado por alto en declarar mi impuesto. Y después me comuniqué con Daisy, después que me dijeron que me iban a meter presa, que tú sabes, todo lo que ellos te quieren engañar para que tú caigas y dejes ese dinero.
¿Qué tipo de información específica te estaban pidiendo, de información personal? Me pidieron mi número de seguro social completo, me pidieron la información de mi cuenta del banco y si no tenía la cuenta del banco, que diera una tarjeta de crédito. Increíble. Walda, algo muy importante es saber qué es lo que va a hacer el IRS, qué es lo que sí hace y qué es lo que no hace cuando tú le debes dinero en impuestos. ¿Ellos llaman? No llaman. ¿Cuál es la manera en la que el IRS se va a acercar a ti para pedirte una deuda? Sí, eso es muy importante que eduquemos a la comunidad en relación a eso. Definitivamente tienen que saber que la oficina de impuestos o el IRS no lo va a llamar por teléfono, ni le va a enviar un correo electrónico, mucho menos le va a mandar un mensaje de texto, si en caso que usted deba al IRS. El primer paso que ellos toman es cuando preparamos nuestros impuestos, los enviamos por correo o electrónicamente, y si es que les debemos, lo que ellos van a hacer es enviarnos una notificación donde nos dice cuánto es que debemos y cuándo lo tenemos que pagar. Ahí es donde nosotros estamos seguros que le estamos debiendo y de esa manera procesamos nuestro pago al IRS. Así que para estar claros, el IRS no lo va a llamar, no le va a enviar un correo electrónico ni un mensaje de texto cobrándole dinero en el caso que les tengamos que pagar algo. Y esa notificación a la que tú hacías referencia es una notificación que van a enviar por correo. Por correo a la casa, en la dirección que pusimos en nuestra declaración de impuestos y que les enviamos a ellos, ya sea por correo también o electrónicamente. Y esa es la única manera entonces en la que el servicio de impuestos le cobraría a usted una deuda. Exactamente, es la única manera. Ahora, Daisy, sabemos que lo que estos criminales buscan en última instancia es su dinero, pero ¿qué otro tipo de información o qué otra cosa importante nos pueden robar a la hora de comunicarse a través de una llamada de estas? Definitivamente, al tener parte de nuestra información, ellos lo que se quieren apoderar es del robo de identidad total. Teniendo el número de social, ellos pueden acceder a nuestras cuentas de banco, a nuestros récords médicos, ellos pueden ir inclusive a una cita médica haciéndose pasar por la persona que no es. Ahora, Walda, quisiera hablar un poquito acerca de las redes sociales de comunicación que nos han abierto a un mundo hasta hace pocos años desconocido. Pero en este tema, hablando de fraude, ¿se pudiera decir que el proveer mucha información a través de las redes sociales nos exponen un poco más a cualquier tipo de estafa o fraude? Definitivamente el acceso a información o los sistemas de redes sociales tienen ventajas y desventajas. Ventajas porque nos ponen en contacto con nuestros amigos, nuestros familiares en nuestros países de origen y están informados de qué es lo que está pasando, pero la gran desventaja es en dar mucha información, como tú mencionabas. Debemos sí usarlo y tomar ventaja de ponernos en contacto, estar siempre al pendiente, pero siempre protegiéndonos. No debemos de dar información personal, no debemos publicar información personal y no debemos tampoco publicar demasiado acerca de nuestras actividades. De esa manera vamos a protegernos y evitar ser un blanco fácil de estos depredadores de información. Claro, y por ejemplo, el revelar dónde estás, si estás viajando, si no estás en tu casa o cualquiera de esos detalles. Muchísimas gracias. Bueno, y así nos vamos a ir a nuestra primera pausa, pero regresamos con más de las estafas tributarias y cómo prevenirlas. No se vayan. Gracias por continuar con Línea Directa. Les saluda Liliana Henao. Hoy estamos hablando sobre las estafas telefónicas, especialmente los miles de casos en los que representantes o falsos representantes del IRS o Servicio de Impuestos se comunican para exigir miles de dólares en presuntas deudas. Nuevamente nos acompañan Walda John, directora del Programa de Vivienda del Centro Latino para el Desarrollo Económico en Washington, D.C. y locutora del programa semanal en Radio América Consejos Financieros. También Daisy Rivera, preparadora de impuestos y dueña de Global Consulting Services en Germantown, Maryland.
Y Lisette Lares, blanco de una de estas llamadas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Daisy, vale la pena repetir y más bien enfatizar que usualmente los estafadores que se hacen pasar por representantes del IRS están más al acecho durante la etapa de preparación de impuestos, aunque esta estafa se da durante todo el año. Sí, definitivamente están más al acecho durante esta temporada porque es donde vienen las devoluciones para muchos de los contribuyentes, entonces ellos quieren sacar provecho de eso para tratar de recuperar, de ganarse ese dinero, pero es algo que se da durante todo el año. Todos los días definitivamente tenemos que ser muy cuidadosos de estos estafadores. Estar alertas y básicamente no proveer ninguna información personal por teléfono. ¿Esa sería la clave? Sí, definitivamente. Y no confiar mucho también en, digamos, porque es que no sabemos dónde están los estafadores. Puede ser un vecino, puede ser en el trabajo, puede ser alguien que no nos conoce, pero puede también ser alguien muy cercano que conoce mucha información personal de cada quien. Claro que sí. Walda, hablando del ambiente político que se vive en el país, específicamente respecto a la comunidad latina, la incertidumbre y el miedo que se vive actualmente, ¿pudiéramos decir que eso hace que la comunidad latina sea aún un blanco más fácil y vulnerable para este tipo de fraude y estafa? Definitivamente sí, nos hace más vulnerables como comunidad del ambiente político, pero lo que tenemos que hacer también entonces dentro de esta situación es informarnos, estar siempre informados, no tener miedo de preguntar. En Washington D.C., en Maryland, en Virginia, hay muchas organizaciones sin fines de lucro, una de ellas es el LDC, por ejemplo, donde hablamos español, podemos ayudarle a corroborar si esa información es verídica o no y cuál es el procedimiento que debe de tomar. Entonces, el mensaje aquí sería estar informados y no tener miedo a preguntar y buscar ayuda. Una de esas fuentes de información, estábamos comentando, es precisamente la página de internet del Servicio de Rentas Internas. Definitivamente, necesitamos estar enterados y es bueno para informar a la comunidad de que el IRS tiene una página en español, completamente en español, con la misma información que publica en inglés. Entonces, si no sabemos cómo es que funciona, qué es lo que ellos hacen, qué es lo que ellos no hacen, o cuáles son las prácticas predatorias que están más de moda en ese momento, podemos dirigirnos a esa página y ellos publican periódicamente ahí cuando está algo muy de moda, una práctica predatoria que se esté usando mucho y que ellos ya han identificado, lo ponen una alerta inmediatamente para que los consumidores sepan acerca de eso y no sean un blanco fácil. Básicamente contrarrestar el miedo y el temor con información. Con información. El poder de la información. Exactamente. Lisette, yo quiero preguntarte específicamente, al momento de recibir esa llamada, ¿cuál fue tu primera reacción y cómo fuiste manejando la llamada para poder en última instancia no caer y no pagar el dinero que te exigían? Sí, al principio me asusté un poquito, ¿ok? Y tuve mis dudas. Entonces le pregunté a la operadora que me llamó que me diera su nombre completo y el número de identificación de ella. Y le dije que yo podía llamar al IRS porque yo me necesitaba comunicar con ellos a ver si era cierto que ella trabajaba allí, pero que yo no le iba a dar ningún tipo de información personal mía a ella. Y tú exigiste también alguien que hablara español. Cuéntame de eso. Sí, correcto. Yo le dije a ella que primero que me hablara más despacio porque me estuvo hablando en inglés y después le dije que por favor me comunicara con alguien que hablara español. Y me dijo que nadie hablaba español allí y yo le dije que me extrañaba porque una oficina gubernamental siempre tiene personas que hablen español o traductores que nos ayuden a nosotros, a la comunidad latina. Entonces, básicamente tú dices, aunque te dé miedo al principio y suene intimidante, porque tú me hablabas de que te gritaban, te amenazaron con mandarte a la policía, etcétera, al final uno tiene que controlar ese miedo para razonar y decir, un momento, esto no me suena como que es legítimo. Sí, yo le aconsejo a la comunidad latina que primero se controlen un poco, traten ellos también de averiguar si es cierta la llamada, no dar ningún tipo de información y después ellos pueden decir, llamar al IRS o comunicarse con su contralor o con la policía, con alguna oficina local que los ayuden, ¿okay? Para ver si esto es cierto o no.
Así es. Ahora, Daisy, algo que Lisette nos comentaba antes de empezar el programa es que, por ejemplo, algo que a ella le llamó la atención es que se contradecían. Le decían, tú debes $2,500 que tienes que pagar ya, pero después ellos te van a regresar $5,000. Entonces, eso fue algo que también la puso como en alerta, pero al mismo tiempo, si uno no está muy informado, puede sonar como una oferta muy buena. Entonces, ¿qué nos pudieras decir tú sobre ofertas que suenen muy buenas como para ser verdad? Sí, también puede ser el caso en que te pueden llamar y decir que tenías derecho a una devolución y que no ha sido devuelta. Entonces, por favor, deme su número de cuenta para depositar ese dinero a su cuenta. No caer en eso, porque no hay llamadas que te digan te vamos a depositar dinero en tu cuenta. Entonces, definitivamente suena muy bonito, pero que no se dejen caer de tentación. Así es. Ahora, Walda, estamos hablando de fraude tributario, pero también hay otro tipo de estafas que están muy predominantes dentro de la comunidad latina. Háblanos sobre otros tipos de estafas también y danos algunos ejemplos de ellas, por favor. Sí, lamentablemente nuestra comunidad es un blanco fácil para mucho tipo de estafas, como todas mencionamos y como tú dices. Una de ellas puede ser si somos, por ejemplo, dueños de una propiedad, si somos dueños de casa. Nos pueden llamar y decir que podemos tener una opción para tener un mejor préstamo, para tener una mayor devolución usando los intereses de nuestro préstamo y que es muy fácil obtener un nuevo préstamo hipotecario. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso también para las nuevas personas que son dueños de casa dentro de nuestra comunidad, que obtener un préstamo hipotecario es un proceso complicado, como lo mismo que ellos ya hicieron. También pueden ofrecerles modificar su préstamo o refinanciarles de una manera para ellos tener una mejor ganancia con su préstamo. Otra estafa que se está dando mucho en la comunidad también es relacionada a personas que nos llaman sabiendo nuestro nombre y dejándonos saber que tenemos un pariente que está en necesidad, ya sea que porque está viniendo al país, porque puede estar en la frontera, y nos dicen que tenemos que mandar dinero con una de estas compañías de transferencia de dinero inmediatamente, porque si no ese pariente puede estar en peligro de muerte. Entonces tenemos que estar muy bien sabidos de eso y no dar información, como ya dijeron las personas en esta mesa. Primero averiguar, pedir nombre, número de teléfono. Otra estafa que también podemos ver es con relación a las tarjetas de crédito. Pueden llamarnos, dejarnos una llamada urgente de que tenemos que llamar porque estamos en problema con nuestra tarjeta de crédito, porque debemos, o nos pueden ofrecer que llámenos para poderle dar un mejor interés, pero necesitamos que nos dé su número de cuenta para nosotros evaluar qué es la mejor oferta para usted. Entonces, otra cosa también, no dar información, no dar número de tarjeta si no somos nosotros mismos los que iniciamos la conversación con nuestro banco o la compañía que nos dio esa tarjeta de crédito. También nos pueden llamar diciendo que estamos en un problema legal y que necesitamos llamar de vuelta para que nos ayuden con ese problema, para que no seamos enjuiciados o no seamos llevados a la cárcel. Hay muchas cosas pasando en la comunidad y por lo cual es importante que veamos los noticieros, que leamos los periódicos y que nos informemos qué es lo que está pasando. Bueno, por si acaso no nos ha quedado claro a la audiencia, es si reciben uno de estos correos electrónicos o una de estas llamadas, no hay que dar ningún tipo de información. Y lo más importante es controlar el miedo, hasta ahora no dar información y estar sobre todo informados sobre qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que en este caso el Servicio de Impuestos hace o no hace para acercarse a uno. Bueno, entonces así nos vamos a ir a nuestra segunda pausa, pero recuerde, continuamos con más sobre las estafas tributarias, todo lo que tiene que saber después de unos minutos.
Las estafas telefónicas son uno de los crímenes de mayor aumento y más rápido crecimiento en Estados Unidos, con cientos de miles de víctimas cada año, pero usted debe estar bien informado para proteger su dinero y su familia. Así que vamos a comenzar este segmento con Walda. En este caso, como en muchos otros, la prevención es lo más importante y la información es poder. Definitivamente. ¿Cómo podemos prevenir? Si estamos usando las redes sociales, no dar mucha información, no dar información personal, no publicar aspectos privados de nuestra vida y definitivamente la información es poder. Entonces, la comunidad necesita informarse, necesita buscar, necesita averiguar, atender a reuniones comunitarias o leer acerca de las cosas que estén pasando en este momento. En el ambiente político en el que estamos van a haber muchos cambios, entonces necesitamos estar al día con las noticias, al día de cuáles son las cosas que están sucediendo realmente. Podemos empezar a escuchar muchas información relacionadas a migración que a lo mejor no van a ser completamente ciertas. Entonces, si no sabemos, nos vamos a dejar intimidar y podemos tomar decisiones que nos cuesten miles de dólares o nos pongan en una situación muy delicada. Daisy, como ya nos comentaba Lisette, cuando hacen estas llamadas, las personas que las hacen tienen un tono amenazante, intimidante, con gritos, con información muy personal, pero las personas más vulnerables dentro de nuestra comunidad son en muchos casos los ancianos, las personas de la tercera edad. Cuéntanos por qué y qué deben hacer ellos para protegerse. Definitivamente, yo creería que lo primero que deben hacer es personas de la tercera edad, obviamente que sean asesorados por sus hijos o personas menores o si viven solos con un vecino. Pero siempre que alguien nos llame, sea lo que sea, lo más intimidante que sea, que haga omiso, que no conteste, que no dé información confidencial, que no les dé número de cuenta, números de tarjetas de crédito, preferiblemente que cuelguen la llamada y se asesoren, que le pregunten a alguien y que se vayan a estos centros. Hay muchos centros que ayudan a la comunidad hispana en estos aspectos para que estén más orientados. Especialmente también si son víctimas de una de estas llamadas que comentaba Walda, donde te llaman y te dicen tu hijo está a punto de morirse o tu hijo por alguna razón está en peligro, tú necesitas mandar dinero inmediatamente, o tu nieto, y tal vez se saben el nombre del hijo, se saben el nombre del nieto, pero ¿cuál sería el consejo más importante ahí cuando les tocan tal vez las fibras del corazón o de la emoción cuando mencionan el nombre de un ser querido? Que no se dejen intimidar y que antes de dar cualquier información busquen otra asesoría, busquen ayuda, busquen a alguien que se pueda comunicar con el supuesto centro de donde están llamando, pero que definitivamente no se dejen intimidar. Y es muy triste porque muchos de nuestros ancianitos ya tienen algunos ahorros que han trabajado toda su vida, lo guardan y después lo pierden a manos de estos criminales. Lisette, ¿cuál sería tu consejo, el consejo más importante desde el punto de vista de alguien que recibió una de esas llamadas intimidantes y fraudulentas? ¿Qué le podrías decir tú a los miembros de la comunidad latina que tal vez muchos de nosotros, así como tú, no nos esperamos una llamada como esa? Sí, es cierto. Como me pasó a mí, no me esperaba esta llamada y yo le aconsejo a las personas que primero no se dejen intimidar, que no den ningún número de seguro social, ni de número de cuenta, ni de tarjeta de crédito y que se asesoren, como ya te dije anteriormente, con su contador o con el IRS directamente o con la oficina gubernamental con la cual ellos están supuestamente llamando, ¿ok? O con la policía, que se asesoren primero antes de dar alguna información, pero que estén muy, muy pendientes de no dejarse intimidar, de que no se asusten porque le griten o que no se asusten porque le van a llamar la policía. No, eso es mentira. Nunca le van a mandar la policía con una amenaza de estas, jamás. Tú dices que tú llevas un año esperando a la policía que llegue a tu casa, me ¿no? dijeron Más que 10 minutos, ya llevo un año esperando a la policía. Así es. Walda, finalmente, cuando nos hacen este tipo de llamadas con mensajes grabados, estos criminales lo que hacen es graban y envían millones y millones, hacen millones de llamadas con estos mensajes, así que con que caiga un mínimo porcentaje ya
les valió la pena, ¿no? Su inversión, que es una mínima para hacer una llamada con un mensaje grabado. ¿Cuál sería tu último consejo? Sí, como tú dices, con un porcentaje pequeño de personas que respondan a esa trampa o que caigan en la trampa, ya es una ganancia para ellos. Mi consejo siempre va a ser es de que no demos información que no necesitamos dar. No pedir el nombre o número de teléfono si logramos hablar con alguien, anotar esa información y entonces nosotros llamar para verificar esa información. Pero lo más importante es no asustarnos, no ceder a esa intimidación y no dar nuestra información personal que nos pueda poner aún más vulnerables para ser víctimas de robo o de estafa. Y también recordar que hay organizaciones como el EDC que pueden ayudar. Definitivamente. Hay organizaciones en el área, en Washington, en Maryland y en Virginia, con personal que habla español, que pueden ayudarnos a verificar esa información. Si nosotros traemos un número de teléfono y el nombre de la organización que nos hizo la llamada, el personal en estas organizaciones sin fines de lucro nos pueden ayudar a verificar esa información y definir si realmente estamos en un problema o no estamos. Así es. Lisette le llamó a su preparadora de impuestos, Daisy, quien le dijo, no estás en ningún problema, y así se solucionó esa situación. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a Walda, Lisette y Daisy por habernos acompañado y haber compartido información tan importante para proteger a nuestras familias y también nuestro dinero por el que trabajamos muy duro, la verdad. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y así cerramos esta edición de Línea Directa. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Liliana Henao. Hasta la próxima.